de la primera producción local de Sputnik V, hay que seguirlo de cerca, ¿no? Pero ese es un proyecto después para... Pero en la comunicación hablan de junio, de empezar a producir a gran escala en junio. Ya para abastecer el mercado local. Sí, hay como lo hablábamos con Facundo un poco fuera del aire, da la sensación de que no quisieron generar mayor expectativa, sobre todo desde el laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, digo, de no generar tanta expectativa y patearon todo diciendo, bueno, recién en un año... Pero ahora esto posicionaría a la Argentina en condiciones de fabricar la Sputnik V y poder no solo aplicarla acá en la Argentina de manera masiva, sino venderla. A mí me llamó la atención cuando leo en la comunicación oficial de Sputnik V que la producción, así lo mirábamos con Mariana, a gran escala podría empezar en junio. Hay que ver de ahí cuánto tiempo tenés de producción a gran escala, pero si ya lograron hacer 20.000... con cautela igual, ¿no? Ojalá. Veamos, ya se han inflado mucho las expectativas como para seguir inflándola. Ahora hay que ver cómo se administra la coyuntura. Bueno, nos quedamos, Maxi, viéndote como cada mediodía. Mañana a las 10 nos reencontramos. Nos los vemos mañana. Chau. Gracias, Mariana. Gracias, Facundo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. Tenemos mucha información. Ahora vamos a mover también un poquito los móviles, lo que está pasando en la calle en este momento. Y lo que uno ve en la calle es mucho movimiento. Y es un poco lo que se ha buscado, que la actividad económica principal durante el día no se frene. Pero lo que uno ve también en la política es que siguen en una pulseada muy fuerte, ya en cierto tono también de política electoral, de un lado y del otro. Máxima tensión política, sigue la guerra judicial entre el gobierno nacional, Alberto Fernández y Larreta por el tema de las clases presenciales en la ciudad. Ahora vamos a contar las tres señales muy claras de alerta que emite en este contexto, en el nuevo contexto de la segunda ola y de la disparada de casos y las nuevas restricciones, las tres señales de alerta que emite sin duda la economía para los próximos meses, para complicar todavía más el cuadro. Pero insisto con esto, ¿no? Se está formando de alguna manera una tormenta perfecta, no solamente porque la segunda ola está llegando, nada que sorprenderse, como llegó a todos los países de la región. Argentina no se podía salvar de eso, y eso es lo que estamos viendo en los números. No solamente porque se está tensionando el sistema de salud, ahora van a ver los datos de terapia intensiva en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, lo que está pasando, y en especial en la ciudad con el tema del sistema privado de salud, las clínicas y sanatorios privados. Pero lo que sí está sorprendiendo y sigue sorprendiendo es esta tensión política que parece ya estar desconectada de lo que está pasando en la realidad entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, ¿no? Una tensión política que venimos diciendo... Evidentemente va mucho más allá de las clases presenciales, sí o no, porque dejando de lado el tema de las clases presenciales, ahora resulta que algunos sectores del oficialismo consideran que el tema de las clases presenciales es el principal factor de contagio. Cuando hasta la semana pasada la propia ministra de Salud decía que no era relevante, y hay algunos datos, ahora lo vamos a mostrar, en términos de transporte y demás, que muestran que no es el principal factor. Del otro lado, Larreta, que está defendiendo las clases presenciales como si fuera el último bastión posible en un contexto donde países como Chile, como Uruguay, hoy están sin clases presenciales en la región, ¿no? Además de lo que han hecho los países europeos respecto a las clases presenciales o no. Me parece que la discusión es mucho mayor en este momento. Saben lo que yo he dicho respecto a las clases presenciales. Me parece que era un tema donde había un acuerdo respecto a no empezar los cierres ahí y sí avanzar con restricciones más fuertes en otros sectores. Y acá es fundamental ver si las restricciones que se anunciaron se cumplen y si son suficientes para frenar efectivamente una situación muy, pero muy dramática desde el punto de vista de los contagios y del sistema de salud. Fíjense lo que dijo hoy Alberto Fernández, también disparando contra Larreta y el tema, poniendo eje con el tema de las clases en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar un rato con un funcionario de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires diciendo que se viene la anarquía y una situación desbordada
como si el principal punto ahí fueran las clases presenciales en la ciudad, o si no hay un escenario mucho más complejo que hay que atender y que hay que coordinar entre los 3 distritos, sin duda. Dijo Alberto Fernández, esto lo dijo ayer, es importante que los maestros estén vacunados. A diferencia de otras provincias, la ciudad vacunó solo al 14% del personal de educación. Y salió a contestarle Rodríguez Larreta, insisto, es evidente que el gobierno nacional paga un costo político por las nuevas restricciones y también paga un costo político por el tema de frenar 15 días las clases presenciales, pero me parece que están errándole el punto todos, porque hoy no es esa la discusión principal, sino que la discusión principal es cómo se aborda el desborde de la pandemia y del sistema de salud. Le respondió Larreta, todavía no terminamos de vacunar a mayores de 60 años, empieza la ciudad, creo que hoy empezó con mayores de 65 años, y por la cantidad de vacunas que nos dio Nación, todavía no llegaron vacunas para los docentes, es decir, Larreta que sigue haciendo eje en que recibe muy pocas vacunas y que esa fue la principal promesa incumplida por Alberto Fernández y por eso estamos como estamos. Es decir, le retruca también en el escenario ya político, ¿no?, de gestión a Alberto Fernández. Era algo que obviamente Larreta conocía hace rato, pero cuando estaban de alguna manera coordinando la gestión, dejaban de lado ese tipo de reproches en público y ahora lo ponen sobre la mesa. Ojalá el gobierno nacional nos hubiera dado vacunas más rápido y ya estarían todos los docentes vacunados. Es decir, el presidente que acusa a Larreta de estar llevando la situación a un escenario límite de colapso del sistema de salud y de muchas más muertes porque no acepta el tema de las clases virtuales, de suspender las clases presenciales, y Larreta que le contesta, mirá, estamos en esta situación porque todas las promesas que hizo el gobierno nacional respecto a las vacunas no se han cumplido. La pregunta es si hay margen para, ahora sí, para dejar de lado esos cruces que obviamente después se podrán pasar factura y coordinar en este momento clave la gestión, que insisto, es muy dramática la situación en términos de lo que está pasando con los contagios y con el sistema de salud. Y quien mejor expresó eso también es el propio ministro de Salud de Larreta, Fernán Quirós, que reconoció, tampoco era algo que estaba oculto, pero dijo que le hemos entregado en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado, es decir, sanatorios y clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires que se quedaron sin respiratorios y hay muchas que están al 100% con las camas de terapia intensiva. Y estamos hablando de un sistema privado que en la ciudad de Buenos Aires es más importante que el sistema público, digamos, porque acá están los principales sanatorios y clínicas privadas del país. Las más grandes, las más importantes, de las principales prepagas, de las obras sociales. Y Quirós que dice, les prestamos 50 respiradores porque se habían quedado sin respiradores. Y también reconoce Quirós que esos sanatorios, esas clínicas muy reconocidas, de las prepagas y demás, seguramente en este momento están llenas porque están teniendo una demanda que no dan abasto con la capacidad instalada que tienen en este momento. Por lo tanto, le hemos pedido al Ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal si nos podían reponer esa cantidad. Es decir, en emergencia está bien, estamos en una pandemia, la ciudad le presta al sistema privado de salud, prepagas y obras sociales y sanatorios privados, le presta 50 respiradores. Y por otro lado le pide a la Nación que le envíen otros para reponer esa cantidad porque obviamente en algún momento los van a necesitar en el sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires. No hay mejor reconocimiento por parte de Quirós que la situación es crítica. Es decir, que es una situación que no se había visto el año pasado, donde por lo menos un sector clave que es 2/3 del sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, las obras sociales y las clínicas privadas y prepagas están al límite de su capacidad. La situación de la pandemia en la ciudad está muy difícil. Hemos tenido una aceleración muy rápida de la curva de contagios, reconoce Fernán Quirós, lo cual es una obviedad.
Pero en la escuela no se producen, por eso mantenemos las clases presenciales. Insisto, me parece que es momento, ahora van a contar González Prieto, Glass, que dejen de lado esta guerra judicial que obviamente se inscribe también en una pulseada política y aborden el tema de fondo, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero el tema de fondo es cerrar todo, cerrar ya las escuelas y demás. Bueno, no parece ser, es el principal factor de escalada de los contagios. Y ahora van a ver cómo viene la positividad también en la ciudad de Buenos Aires, que se ha disparado en el último mes de manera muy, muy importante. En todo caso, lo que hay que coordinar es que se cumplan las medidas de restricción, por lo menos las que se han anunciado hasta ahora, y si no son necesarias, medidas de restricción adicionales, y esto no da resultado en los próximos 10 días. Finalmente dice Quiroz, tenemos que hacer el esfuerzo máximo en estas 2 o 3 semanas de evitar las reuniones sociales y familiares en lugares cerrados. Bueno, está contando un poco lo obvio. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con las curvas de contagio y también qué pasa con el tema de las terapias intensivas. Tenemos una placa de terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires que muestran un crecimiento muy importante en el sistema público. No hay información que brinde la ciudad, información consolidada de qué pasa en el sistema privado. Pero la información que tenemos del sistema privado es que efectivamente hay muy cerca de una saturación del sistema privado de las terapias intensivas y por eso están acelerando las externaciones de patologías no COVID que el sistema privado, obras sociales, clínicas privadas, sanatorios, había atendido, porque obviamente la gente tiene que seguir atendiéndose, de cirugías, no sé, oncológicas o cardíacas o distinto tipo de patologías. Todavía queda gente en terapia intensiva después de esas intervenciones, ahora se suspenden, se reprograman, solo se dejan las urgencias y ver si se puede aliviar un poco el sistema privado, que es, insisto, el sistema privado es el sistema principal de salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que muestra este gráfico es qué pasa con el sistema público, que es lo que dice Larreta, todavía tengo espacio. Sí, es cierto, pero ojo que es un sistema público que tiene hoy 450 camas, es decir, es un sistema público que es chiquito en relación a lo que es el resto del sistema de salud o de lo que es la provincia de Buenos Aires, que tiene 10 veces más camas, ¿no? 10 veces más camas que lo que tiene el sistema público en la ciudad de Buenos Aires, pero no importa, más allá de eso, lo importante es ver la tendencia, y la tendencia marca, efectivamente, fíjense, hoy se está con 306 camas ocupadas, el sistema tiene un total de 450, pero fíjense la curva de ocupación. La curva de ocupación marca que se ha prácticamente triplicado desde el 3 de marzo, que había 113 camas ocupadas, se ha triplicado la ocupación en terapia intensiva en el sistema público también de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá el 4 de marzo, mira, justo este era el promedio, pero hubo días de menos de 100 personas en terapia intensiva, ahora hay más de 300 en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires. Pero la preocupación hoy principal es lo que está pasando en el sistema privado de salud. ¿Vos tenés algunos datos? Sí, Máximo, me lo acaban de pasar, que esta mañana el propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decía que el sector privado ya está al 82% de ocupación de las camas de terapia intensiva sobre un universo de 1.550. Repetí ese dato. 1.550 son las camas del sector privado que hay en la Ciudad de Buenos Aires, entre sanatorios y obras sociales, 1.550 camas de terapia intensiva. Párate ahí. Por eso yo digo, ojo que cuando Larreta habla del sistema público de la ciudad de Buenos Aires, el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, en términos de terapia intensiva, es chiquito respecto a lo que es el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el subsistema de prepagas y sanatorios y clínicas con las que trabajan y de obras sociales. Estamos hablando que en el sistema privado hay 1.500 camas y ahora va a contar Damián qué grado de ocupación tienen esas camas, teniendo en cuenta que algunas de las clínicas principales, la más reconocida, las que todos dicen es aspiracional, ¿no? Bueno, puedo tener esta u otra prepaga a ir a esa clínica. Bueno, esas clínicas o esos sanatorios están hoy muy cerca de la saturación total en terapia intensiva. Ahora, el sistema público en la ciudad de Buenos Aires es 1/3 de lo que son las camas
porque se ha agrandado, porque efectivamente La Reta, como otras jurisdicciones, aumentó fuertemente las camas de terapia intensiva en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 450 camas, de las cuales ya tiene un poquito más de 300 ocupadas. Pero el problema es lo que estaba pasando en el sistema privado, que tiene 1.500 camas. Es 3 veces más el sistema público de salud en la ciudad. Esto no pasa en todas las provincias, esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde, como les contaba, están los principales centros de salud privados. Se ven los principales sanatorios, las principales obras sociales. Bueno, ¿qué pasa con la ocupación de las 1.500 camas del sistema privado en la Ciudad de Buenos Aires? De esas 1.550, ya hay ocupadas, esto es hasta anoche, pero el dato es variable, 1.271. Es decir, el 82%, con mucha dispersión, Maxi. Algunos que están en torno al 100% y otros en torno al 60%, con lo cual en el sector privado están quedando hoy 279 camas disponibles y 144 en el sistema público. Es decir, en toda la Ciudad de Buenos Aires, 423 camas. Bueno, pero ven más o menos lo que tiene solo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Ven lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que en el sistema privado tiene 82% de ocupación, tienen más de 1.200 camas de terapia intensiva ocupadas. Esto es 4 veces más de lo que hay en el sistema público, pero la preocupación de que obviamente ese es un promedio y que hay grandes sanatorios y clínicas privadas que están absorbiendo la mayor demanda. Decía Quirós, eso es porque la gente que tiene una prepaga va a esos lugares, pues se quiere atender esos lugares, y que están esos lugares desbordados, que están incluso, lo que planteaban, que también ha, creo que reconocido Quirós, que esto transitoriamente se está dando, que algunas grandes clínicas lo que hacen es derivan a centros de salud privados más chiquitos en la Ciudad de Buenos Aires, con los cuales habitualmente no trabajan, o con el Gran Buenos Aires, es decir, el conurbano. Bueno, esto es lo que marca, más allá de la pelea política, de La Reta, de Kicillof, donde evidentemente todo lo que discutían en privado ahora lo hacen en público, porque están viendo cómo se reparten el costo político, que esto requiere, en una situación crítica, peor de la que veíamos el año pasado, requiere mayor coordinación de la que había el año pasado. Y esa coordinación ahí está rota. Y verdaderamente eso genera muchísima, pero muchísima preocupación, más allá de lo que pasa con las clases presenciales, sí o no. Ahora me aportás un dato adicional, tenías un dato adicional, a ver, contalo. Sí, Maxi, porque de hecho de esas 279 camas que tiene el sector privado, no todas pueden utilizarse para COVID. De hecho, en esas están incorporadas, no sé, las de la Fundación Favaloro, que no atienden casos COVID. Ahora, desde el sistema público de salud, ¿qué dicen? Nosotros tenemos más chances de ampliar las camas COVID si se cierran sectores que hoy no están destinados a camas COVID. Por lo tanto, dicen, es un poco más flexible. Lo que no es flexible, Maxi, es el sistema privado, en donde un sanatorio que no se especializa, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, no puede convertirse en eso porque no tiene especialistas. Y lo que no es flexible es el recurso humano. Digamos, el recurso humano, la cantidad de intensivistas, de gente especializada en terapia intensiva, digamos, es una, no la podés reconvertir a todo. Podés ir a lo de que pasó en Europa en el peor momento, los odontólogos atendiendo los respiradores o la terapia intensiva o los anestesistas o lo que fuera. Pero es algo complejo lo que estamos viviendo y sin duda están sonando las alarmas, lo ha reconocido el propio Quirós, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Ahora vamos a ver los números del Gran Buenos Aires, que son impactantes en términos de cómo se ha disparado la positividad de casos también en el Gran Buenos Aires. Está el doctor Eduardo López. Doctor, gracias por atendernos, como siempre un gusto. No, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo le va? Muy buena síntesis lo que estuve explicando, ¿eh? Bueno, doctor, pero usted ahí es el que sabe. Ahora vamos a repasar los números que vemos siempre, las curvas de Martín Barrionuevo. La última semana se ha desacelerado el aumento de casos, pero sin duda la cantidad de casos que hay en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, y la positividad, es decir, el aumento se ha triplicado la positividad en la Ciudad de Buenos Aires y se ha duplicado en el Gran Buenos Aires en solo un mes, son señales de alarma. ¿Cómo está evaluando el escenario? Algunos dicen, bueno, la desaceleración de los últimos días tenemos que rogarle al clima. Por ahora el clima vino jugando a favor los últimos 10 días y esto, respecto a lo que había pasado anteriormente, con días de lluvia, que la gente se encerró, y esto
de alguna manera nos dio un pequeño respiro, pero atención que esto puede ser la tormenta perfecta, que vos ves un poquito los rayitos de sol y en algún momento el tsunami viene todavía más fuerte. Mire, yo creo que la situación está compleja. Creo que todavía no se podría hablar que hay un descenso franco del número de casos hasta por lo menos ver la tendencia en no menos de 7 a 14 días. Los epidemiólogos siempre prefieren 14 días y a veces se habla de 7 días, pero en general todavía la situación no está controlada. Tenemos muchos casos, como usted muy bien dice, con un índice de positividad muy alto. El índice de positividad, para que la gente entienda, es el número de casos dividido por el número total de testeos multiplicado por 100. Y en realidad estamos arriba del 30%, que esto es bastante alto, ¿no? Y el segundo punto, que se están estresando las áreas de terapia intensiva, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante de empezar a trabajar con planes alternativos, ¿no? De derivar el paciente a otros lugares, ya sea a otra jurisdicción, incluso como ha hecho Francia, que incluso ha derivado a Alemania. Y por otro lado, aumentar las camas de terapia intensiva habilitando nuevas áreas. El mayor problema de esto es que tiene un límite que usted lo comentó, que es el recurso humano. El recurso humano en terapia intensiva es un recurso finito, no es un recurso que usted lo puede crear en 2 o 3 semanas, ¿no? Así que la clave va a ser no aumentar el número de contagios y evitar todo lo posible la internación. Para evitar la internación tenemos que seguir vacunando a todo ritmo al adulto mayor, porque a pesar del número de casos y que es más el adulto joven, cosa que es cierto, dado que casi el 50% de los casos está entre 20 y 40 años, el que se sigue internando mal es el adulto mayor o el individuo con comorbilidades, ¿no? Así que la aceleración de la vacunación es fundamental en este contexto, ¿no? Ahora, doctor, respecto a los casos, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene respecto a las clases? Porque me parece que ahora se hace todo un eje que ya tiene hasta condimentos políticos, ¿no? Que es muy típico de la Argentina, cuando las cosas van mal y las cosas van muy mal, estamos en una situación muy brava en todo aspecto, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino, yo siempre hablo del tema económico y demás, empiezan a pasarse facturas y responsabilidades, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión respecto al tema de las clases? Bueno, tiene la impresión de que, ojo, que más allá del tema de las clases, acá hay que tratar de frenar los contagios, dando resultado las medidas que se anunciaron para que efectivamente se corten las reuniones sociales o las aglomeraciones. Y uno ve una ciudad que está hoy casi en normalidad, salvo el tema de las clases en el conurbano. Bueno, una ciudad, un área metropolitana que está circulando casi en normalidad. Si la gente cree que las clases es el eje de la epidemia, cometemos un error conceptual, en primer lugar. Nosotros tenemos un aumento notable del número de casos en la comunidad, porque tuvimos un aumento notable del número de casos los primeros días de marzo, todavía no habían empezado las clases en muchos distritos. Pero por otro lado, está bastante bien estudiado en el mundo que las clases, diríamos, sobre todo la escuela primaria, digamos, no es un lugar de inicio de ninguna epidemia ni ningún brote. En general, sale de la comunidad y va a las escuelas. Por lo tanto, la mayoría de los expertos en este nivel consideran de que las escuelas deben analizarse en un contexto de cierre, diríamos, cuando todo lo demás está cerrándose. En el sentido de decir, las clases hay que cerrarlas sí, pero lo último que hay que cerrar y tratar que sea lo primero en abrirse. Realmente nosotros tenemos que tratar que la política no se meta en la pandemia, porque el número de casos de los adultos jóvenes tiene muy poco que ver las clases, ¿no? Así que yo pediría un poco de reflexión en este aspecto, aceptando de que en algún momento las clases pueda ser necesario cerrarlas, como hizo en su momento Francia o Inglaterra, pero fíjese que Francia hizo cierres importantes y trató de mantener las clases durante bastante tiempo. Yo no digo que en algún momento haya que cerrarlas, pero me parece que hacer un eje de la pandemia sobre las clases es perder la realidad que estamos viendo, que es que la comunidad
está con muchos casos, y como bien dice usted, hasta las 8 de la noche la ciudad se mueve casi prácticamente a un ritmo normal, ¿no? Y lo mismo pasa con el conurbano. Doctor, le hago una pregunta respecto a las personas que, obviamente usted está diciendo el foco de los contagios está entre 20 y 50 años. Es lógico que haya una tasa de crecimiento grande de gente que va a terapia intensiva, ha aumentado mucho la cantidad de terapia intensiva de gente entre 20 y 50 años, pues son tantos los casos en ese sector que... Pero hay también algo nuevo con este tema de las nuevas variantes y demás, porque uno ve que efectivamente las tasas de crecimiento, ahí creo que lo dijo Goyán hoy, ¿no? O Bianco, el jefe de gabinete de la provincia, la tasa de crecimiento, por ejemplo, lo tenés ahí, lo pasé al chat, de crecimiento entre, no sé si 20 y 30 años, que van a terapia intensiva, o entre 20 y 40, ha aumentado más del 50%. Es decir, la población más joven que está yendo a terapia intensiva. Sí, lo que había dicho había sido precisamente el jefe de gabinete, que habían crecido 53% las internaciones en menores de 18 años en abril frente a febrero, y después un 56% en personas de 18 años, entre 18 y 39, comparados también con el mes de febrero. O sea, un crecimiento muy importante en jóvenes o adultos jóvenes. Son todavía minoritarios los casos, son pocos casos en relación al total de internaciones, pero hay una tasa de crecimiento fuerte de las internaciones de más jóvenes. Eso no lo estamos viendo en el hospital de niños, ¿eh? Yo estoy trabajando ahí en forma activa, no estamos viendo en el Hospital Niño de Buenos Aires un aumento de la internación en niños y adolescentes. Eso es un tema que me gustaría mirarlo un poco más. Perfecto. Especialmente si se refieren a terapia intensiva. Sería excepcional, y la única manera de explicar esto es que estemos frente a una variable de mucha agresión. Digamos que esto se ha visto en Brasil, pero básicamente fue hacia adultos jóvenes, no hacia 18 años, como está planteando, o menos, ¿no? Me parece que por ahí está hablando del número de casos y de internación en el hospital sin terapia. Me parece que no. Es bueno que lo aclare. No debe ser así. Es bueno que lo aclare, porque si no lleva alarma lo que dijo el funcionario. Claro, me parece que habría que analizarlo un poco con más cuidado este tema. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros en el Hospital Niño, que es un centro de referencia, que tenemos preparado una sala para COVID, la aclaro. El Hospital Niño tiene preparada 22 camas para COVID, para chicos hasta 19 años, y eventualmente una segunda unidad de otras 20 camas, ¿no?, que están en el Departamento de Medicina, que es el que yo estoy a cargo, y a su vez tenemos las camas de terapia. Hoy no vemos saturación en el Hospital de Niños con internación pediátrica y de adolescentes, ¿no? Bien, y el otro tema, a ver si podemos mostrar rápidamente las curvas, porque quiero llegar al tema de la positividad, ¿no? Y que usted aclare algo importante, porque es cierto que se están haciendo más test. A ver, vamos rápido con las curvas, a ver si las puedo mostrar. Así las ve el doctor López, que es el experto en este tema y lo puede contar. Efectivamente, la curva total país, última semana, 23.000 casos diarios. Una curva que está por encima de lo que fue el pico en la primera ola. Pero quiero ir básicamente avancemos a esto que es el gran... Maxi, Sí. Maxi, ¿podemos mostrar la otra que es extraordinaria, la curva anterior? Sí, a ver, sí. Métela, que es muy interesante. Fíjese cómo es la curva del año pasado, en meseta hacia arriba, ¿lo ve? Sí, sí. Mira acá es en aguja, en muy corto tiempo. Esto es lo que satura los sistemas de salud, porque en corto tiempo vos tenés muchos casos, entonces no tenés capacidad de ir amortiguando a través del tiempo. Bueno, está clarísimo lo que plantea el doctor. Acá venía subiendo más lentamente, bueno, estaban las cuarentenas y demás, acá se dispara. Acá lo que hay que ver, lo importante más que comparar con la primera ola, es la pendiente de esto. Está diciendo cómo se dispara la curva, y esto es lo que está generando, ahora van a ver en terapia intensiva, cómo ha crecido en 2 semanas la ocupación de terapia intensiva que informa el Ministerio de Salud. En el conurbano, esto es todavía más notorio, porque el conurbano tiene hoy casi 13.000 casos diarios, perdón, todo el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, casi 13.000 casos diarios, y de nuevo, como dice el doctor López, esto es lo que hay que ver, cómo se dispara acá la curva. Más allá de que los 13.000 casos diarios están triplicando el pico que había en el rebrote de fin de año y duplicando el pico en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, en el AMBA.
que había el año pasado. Algunos dicen, bueno, pero no compares con el año pasado porque ahora se están haciendo mucho más test. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, no comparamos con el año pasado. Lo que tenemos que comparar es la pendiente, lo que dice el doctor. Fíjense cómo se ha disparado. Y después, el otro dato para ver muy de cerca, fíjense en la Ciudad de Buenos Aires de nuevo, la pendiente, cómo se dispara ahora, 3.000 casos diarios en la última semana. Pero la positividad, fíjense la positividad en la ciudad. Pasa de principios de marzo, que había 6% de positividad, al 20% de positividad en la Ciudad de Buenos Aires. Se triplica, más que triplica la positividad. Pero si le sacamos el efecto testeos al turismo en la Ciudad de Buenos Aires, la positividad está entre el 35 y el 40%. Si le sacamos el testeo a turistas en la Ciudad de Buenos Aires. Turista es el que se fue y volvió y esto que el otro. Está entre el 35 y el 40%, es decir, una positividad muy elevada. Y la otra cuestión es, ojo que cuando medíamos positividad el año pasado con pocos test, era en algún momento ir a buscar a la pecera, digamos. Era en los barrios carenciados en la ciudad donde se sabía que había brotes y ahí se hacían test, o en el conurbano y demás. Por eso la positividad da mucho más alto también. Acá estamos hablando de una positividad que viene con la demanda, digamos. Explotó en todos lados la gente que se está yendo a testear en el sistema privado o en el sistema público. Doctores, ¿esto es así? Digamos que planteaban desde algunos funcionarios. Ojo que hay un crecimiento muy rápido de la positividad y es una demanda espontánea, digamos. No es que como el año pasado estaban testeando a full en la ciudad en algunos barrios donde había brotes y ahí estaban y ahí te parecía, no sé, 60% de positividad o 70%. Es correcto. Cuando uno va a las UFU, que es un sistema de atención muy buena que puso el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud, uno ve que la demanda espontánea está mucho más arriba. Usted lo diluye cuando usted habla de testeo de saliva a los turistas y demás, pero la clave es realmente la gente que demanda espontánea. Y si usted ahí le aplicara el plan de detectar, que es ir a buscar los convivientes familiares y los contactos estrechos, que es la estrategia para tratar de secar la calle del virus, esta incidencia de positividad tendría que crecer en la primera etapa para luego bajar. De hecho, la OMS dice, testee de tal manera que el índice de positividad le baje al 10%. Es decir, que Argentina, ¿qué le dice esto? Que está circulando en forma amplia el virus, prácticamente en todas las comunidades, ¿no? Especialmente en el AMBA, pero también hay varias jurisdicciones del interior comprometidas. Y en tercer lugar, le está diciendo que usted tiene que aumentar el testeo aunque no nos guste. Claro, pero doctor, y ahora veamos la del Gran Buenos Aires, la positividad. Fíjense lo que son estos datos de la positividad en el Gran Buenos Aires. De nuevo le agradecemos siempre a Martín Barrio Nuevo. A ver si lo podemos ver acá. 43% última semana de positividad en el Gran Buenos Aires. A principio de marzo era 22%. Pero ojo, que acá estás aumentando mucho los test y te da 43%. Acá es al revés. Acá tenías mucho menos test en la primera ola y te llegó a dar en algún momento 50%. Pero acá estás haciendo mucho más test. La positividad debiera bajar, digamos. Es decir, cuando vos haces cada vez más test, supuestamente, si no estás en una situación descontrolada, como pareciera ser que estamos, tendría que bajar la positividad. Estás muy cerca de la positividad de la primera ola cuando hacías menos test y ibas a buscar más localizado en algunos lugares donde vos sabías que ibas a encontrar mucho COVID. Es correcto, es exactamente así. Y esto habla bien a las claras que el AMBA, que si son los datos esos que estoy viendo ahí en rojo, está realmente con un caso muy alto y aunque no nos guste, también nos faltan testeos. Porque en realidad, si uno testea más, es de prever que debería tratar de bajar. Si no baja, es porque usted está frente a un brote muy fuerte y ahí es quizás lo que haya que analizar otras medidas, ¿no? Aunque no nos guste, ¿no? Fíjese usted que hubo países que no tuvieron más remedio que hacer cuarentenas estrictas por periodos largos, ¿no? El caso de Inglaterra, el caso de Irlanda. Ahora, nosotros tenemos una herramienta que es aumentar la vacunación todo lo que se pueda. La vacunación está demostrado que generalmente evita los casos graves, ¿no? Y en segundo lugar, diríamos, te va a bajar la ocupación de camas de terapia. Porque está bien, es cierto que hay camas en jóvenes,
pero si uno analiza, sigue habiendo una proporción muy fuerte en individuos o con comorbilidades o con adultos mayores, ¿no? Claro. Está clarísimo, doctor. Un poco lo que yo también trataba de decir, y usted lo ha planteado de una manera muy clara. Usted está diciendo, bueno, ojo que la situación es dramática, ojo que se tienen que cumplir las medidas de restricción, por lo menos las que hay, y tal vez sean necesarias mayores. Pero bueno, si es un punto de discordia grande en el sistema político, el tema de las clases, hoy no es lo fundamental, digamos. Lo fundamental es que se cumplan las otras restricciones, por lo menos, que frenar Definitivamente. esto. Y para eso es necesario que haya consenso político, que la gente confíe, no de un lado y del otro de la grieta, sino que confíe en lo que dicen todos para el mismo lado. Y yo insisto que tenemos que hacer comunicación más creativa, segmentaria por franjas de edades, por grupos de edades y también utilizando todas las redes sociales. En general, el COVID no es lo mismo un individuo de 60 años que un individuo joven cuyo concepto puede ser, si a mí me toca es leve y lo más probable es que no me toque. Y creo que el COVID ha demostrado claramente que cruza en diagonal toda la sociedad, no solo por franjas de edad, sino también por situación económica, ¿no? Por eso están saturados los sistemas de salud en el ámbito privado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, lo que está diciendo, ¿no? Que también era el gran temor, digamos, donde mucha gente paga adicionalmente para tener efectivamente la salud privada, pero bueno, aún en ese sector, ojo que hay una saturación grande en algunas clínicas y sanatorios en la ciudad de Buenos Aires. Doctor, gracias, muy amable. No, muchas gracias a usted, Maxi, por convocarnos. Un abrazo a toda la mesa. Gracias, gracias. Bueno, vamos al móvil y tenés una información de último momento para ver el tema político, cómo sigue esto. Ahí está en La Ferrere Ignacio Botaro. Ignacio, a ver cómo se está moviendo la calle. Maxi, buen mediodía para vos y para todos allá en el piso. Vinimos al centro de La Ferrere, bien pegadito a la estación de trenes del ferrocarril de la línea Belgrano Sur, para ver un poco cómo está la calle en el conurbano. Estaban hablando de los datos de alta positividad de coronavirus que hay en esta parte del conurbano. Y la verdad que en este momento del mediodía ha bajado un poco la circulación de gente. La verdad que el panorama bien temprano en la mañana era bastante diferente. Imagínense con la cantidad de gente que toma no solamente el tren, sino la gran cantidad de comercios. Mostrame cómo va el colectivo, a ver, cómo va el colectivo. A ver, mirá, había gente parada en el colectivo. No, mucho más que 10 personas paradas, Maxi. La verdad que, mira, puedo contar acá, 2, 3, 6... ¿Pueden ir 10 personas paradas? 10 personas paradas es lo que se había habilitado, claro, en el mes de marzo, fines de febrero, cuando estaban por empezar las clases. ¿Y hoy? Se permitieron, y eso no cambió. No cambió, pueden ir hasta 10 personas paradas en el colectivo. Lo que cambió supuestamente es el control sobre los permisos para utilizar el transporte público. Claro, el tema es que la gran cantidad de controles están en el límite con la capital federal. Hay muy poco control interjurisdiccional en el AMBA. Esta es una situación que también vivimos en la parte más estricta de la cuarentena, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, a ver, la circulación de gente en la calle en este momento es baja, pero sí hay mucha gente dentro del transporte público, no solamente con esta línea de colectivo que pasamos y vimos recién. Vemos claramente que hay más de 10 personas viajando paradas dentro. No, pero aparte que es el límite. Estamos a las 2 menos 20 de la tarde. Imagínate en la hora pico. Ni a las 7 digamos, estamos en una hora donde no es ni por asomo la hora pico de movimiento de gente en el sistema de transporte público. No, desde ya, además, te digo, la imagen que era esto por la mañana era un hormiguero realmente. Y además, resaltar algo, muy poco uso de barbijo. Esto es una circunstancia que ya vamos más de un año de pandemia y todavía la gente reniega un poco de usar el barbijo. Te diría que 1 cada 2 personas tiene el barbijo puesto, o si no lo usa cubriendo la pera, con la nariz por afuera, una circunstancia que vemos, la verdad, habitualmente en todo el país, ¿no? Bien, gracias, Ignacio. Dame un dato, Carlos. Una información que se había mantenido en secreto. Vos sabés que en febrero, te tiro el título, ya fabricaron 21.000 dosis de Sputnik V en la Argentina y están viajando esas dosis a Rusia para el testeo a ver si realmente están funcionando bien. Es una información que se había mantenido en secreto. En el mes de febrero, el laboratorio Richmond, ahí está Marcelo Filgueiras del laboratorio, había firmado una carta de entendimiento, ¿no?, con los rusos para empezar a fabricar la vacuna acá. Y hoy ya lo acaba de comunicar a la bolsa. Y por otro lado, desde Rusia también sacaron un comunicado
puntualmente ya dando como un hecho que el Fondo Ruso de Inversión Directa y la compañía farmacéutica Laboratorios Richmond anunciaron hoy la producción del primer lote de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en Argentina, y se ha convertido así nuestro país en el primer país de América Latina en iniciar la producción de Sputnik V. Bueno, una noticia que sorprende porque se había mantenido en un hermetismo total y no deja de ser alentador. Bueno, ojalá, ahora para Richmond y para Marcelo Figueiras y demás, ojalá esto sea así y demás. Ahora no inflemos las expectativas, porque ya las expectativas de inflarla me parece que es parte también de lo que estamos viviendo, ¿no? El presidente con la firma, con AstraZeneca, con el laboratorio local de Sigman que iba a llegar los 4 millones de dosis o los 10 millones de dosis. El presidente llegó a decir que en diciembre íbamos a tener 10 millones de dosis. Entonces no inflemos las expectativas. Perfecto, ojalá que pueda estar cuanto antes. Trabajen y avísennos cuando estén efectivamente la cantidad de vacuna disponible para poder distribuir acá. Maxi, más allá de las expectativas, que está muy bien no inflar las expectativas, la noticia es fuerte, 21.000 millones de dosis. No, 21.000 dosis. 21.000 dosis, pero no, 21.000 millones no. No, pero por eso. 5 planetas. No, déjalo, está bien. Pero 21.000 dosis, no, 21.000 millones de dosis era una estupidez porque... No, pero por eso. 21.000 dosis que ya se produjeron y que están chequeando si realmente funciona. Bueno, no es que están hablando de un proyecto. No, perfecto, bárbaro. Es una realidad. Bárbaro, veamos dentro de unos meses. El laboratorio es el principio activo para poder desarrollar la vacuna, pero todavía tienen que encontrar el modo de escalarlo, ¿no? Ojalá. Eso se hizo con el principio activo. Ojalá sea así y ojalá en los próximos meses esté. Ahora, por el bien de ellos y por el bien de nosotros y el bien de todos, incluido también el presidente y la normalidad y ver cómo podemos gestionar, cómo se gestiona la pandemia y demás, no inflen más las expectativas. No inflen más las expectativas. Está Tonelli y está Gustavo Marangoni. Gracias a los dos. Gustavo, Luis, Tonelli. Guerra en tribunales y guerra política, ¿no? De mi amigo Horacio a el adversario sobre el cual ahora se están cruzando datos de la terapia intensiva, de los contagios en las escuelas, de las dosis que no llegaron de la vacunación, porque no estaríamos así si vos no hubieses prometido lo que dijiste que ibas a dar y que hoy no está. ¿Cómo se sale de esto? A ver, Gustavo, ¿qué sucedió? ¿Están copados por el interés ya de la campaña electoral? ¿Hay una pulseada donde hay diferencias ideológicas profundas o de gestión? Mira, Maxi, volvamos un año atrás, pero muy rápidamente. Las 4 democracias federales de América, Estados Unidos, México, Brasil y la Argentina, tuvieron comportamientos dispares. Las 3 primeras, descoordinadas, con presidentes que decían: esto es el Kung-Flu, esta es la gripeciña, esto no tiene demasiado interés. Los estados haciendo cada uno. Y Argentina, para satisfacción nuestra, más allá de errores, insolvencias, todo eso, Argentina coordinando entre los 3 niveles de gobierno, las famosas mesas, la conferencia de prensa, eso evitó el colapso. No evitó otras cosas, pero evitó el colapso del sistema sanitario. Pregunta entonces con la foto de abril 2020. ¿Por qué retroceder en el camino que nos ayudó por lo menos a evitar que nos falten respiradores, camas, etcétera, justo ahora donde los médicos que vos entrevistás a diario, etcétera, están diciendo luces rojas? Ahora sí realmente queda poco combustible en el sistema sanitario para hacerle frente a esto. Segunda reflexión. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistado por un colega tuyo, decía: no, los ministros de salud de nuestro distrito dialogan con la ministra todos los días. Entonces vos te preguntás, si abajo dialogan, ¿por qué arriba no? Obvio, vos mencionaste un elemento fundamental. Estamos en campaña electoral. Por supuesto que ya a lo mejor el amigo Horacio, Axel, por favor, habla vos primero, va a desaparecer de escena, pero lo que no debe permanecer, respondiendo al eje central de tu pregunta, es la coordinación. De hecho, vemos que también hoy el ministro de Salud de la ciudad le dice a la ministra:
mirá, le tuve que dar 50 respiradores al sector privado, necesito si me los podés reponer. Lo lógico. Entonces, hacer de esta cuestión, que por supuesto es importante, el tema educativo, una cuestión judicial, me parece que es una abdicación de las responsabilidades de la dirigencia política, que había sido el principal capital del 2020 y el que hay que procurar recuperar en la medida de lo posible, sabiendo que ahora hay incentivos para la competencia, además de incentivos para la cooperación, pero estamos en el borde muy finito y yo creo que el miedo que existe en la sociedad, que es un miedo epidemiológico, que esto no nos llegará a afectar la salud, no nos puede matar, y el miedo económico, no vamos a caer más todavía en la pobreza o no vamos a caer más en una situación de necesidad, tiene que ser administrado para contener desde la dirigencia, no para incentivar, porque me parece que ahí el juego puede terminar siendo no de suma variable, donde ganan todos, sino de suma cero, donde en realidad van a perder todo, no es que van a ganar uno y va a perder otro, van a perder todos los que especulen con alentar el antagonismo en esta instancia. A ver, Luis, ¿cómo estás viendo este escenario inédito que supuestamente los moderados de la gestión del año pasado, que contenían a sus sectores extremos, ahora están en la batalla cruzándose con acusaciones de las clases, de las dosis, de las terapias intensivas? A Gustavo le gusta el cine, ¿no? Hay una película que se llama Moscú no cree en lágrimas. Y la gente, me parece, ya no cree más en promesas. Vos lo dijiste, Maxi. Me parece que hubo una sobreoferta de cosas que no se dieron. Apareció el mal humor, apareció el cansancio y apareció esta segunda oleada. Todo en un clima electoralista, ¿no? Donde la grieta cada vez se transformó más en la herramienta electoral. Me parece que el gobierno dio un paso quizás en falso cuando pensó que la cuestión de la educación se reducía a la cuestión de la apertura o el cierre de las escuelas, que como dijo recién el doctor López, finalmente es una cuestión de cómo la pandemia avance. Me parece que ahora instaló un tema de educación sí, educación no, así se transformaron las cosas, se judicializó y realmente estamos en un escenario muy diferente del año pasado, donde la educación no fue un tema de la opinión pública y hoy ocupa un lugar central. Ya no cierre o no de las escuelas, sino la calidad de la educación, por qué el gobierno no lo tiene como prioridad. Y me parece que este es un eje de campaña fuerte que se viene. Ahora, Luis, vos sabés que para el peronismo, para cualquier gobierno, más allá de la posición que uno tenga ideológicamente, Por supuesto. sabe que cerrar las escuelas y cerrar la actividad económica, aunque sea a partir de las 8 de la noche, en un año electoral tiene un costo elevadísimo desde el punto de vista político. Así es. Así es. Ahora, evidentemente, si el presidente va por este lado es porque realmente está muy asustado y muy preocupado por la situación de lo que se viene, ¿no? Maxi, vos sos economista. Los politólogos sabemos que hay dos contextos. Uno que es el externo y otro que es el interno. Si vos tenés componentes de tu coalición, digamos, que son más intensos que el electorado, muchas veces pueden imponerse aún sobre las cuestiones electoralistas. Por ejemplo, si vos tenés sindicatos de educación muy fuerte dentro de tu coalición de gobierno, ¿no? Donde se pueden imponer o donde pueden ejercer influencia en los lugares críticos, puede el gobierno resignar, ¿no? Porque las clases decíamos que era lo último que se cerraba. Bueno, fueron lo primero que se cerró, ¿no? Seguimos teniendo actividades económicas, seguimos teniendo actividades de todo tipo y en el conurbano de donde yo provengo, digamos, vemos escenas masivas todos los días. Así que ahí hay un factor interno que es obvio, te diría, y es natural en la política. Lo que pasa es que aquí está perjudicando mucho a la presidencia. Luis, Gustavo, vos también ves ahí que el presidente no solamente está ahora confrontando con Larreta, sino que también sigue en la pulseada interna, o ves que toma decisiones sin evaluar lo que puede cumplir él, digamos, que es un presidente, no sé qué evaluación tendrás vos, no es un presidente todopoderoso que puede decir esto se cumple y la gente lo sigue. Lo hemos visto, aparte del último año, digamos, con distintos tipos de decisiones, ¿no? Eso está claro, más allá inclusive de estas cuestiones de la pandemia. Ahora, en este país archipiélago que es la Argentina, donde todos son pedazos y donde cada una de las dos coaliciones tiene que coexistir,
Luis hablaba en un plano interno de los sindicatos, en el otro, a posiciones más drásticas y más draconianas, muchas veces desentendiéndose de las consecuencias que eso tiene. Por supuesto que ahí hay que hacer una cuestión de equilibrios dificilísimos. Ahora, por supuesto también que estamos frente a un escenario donde no hay win-win. Acá no hay una salida sin costos. Vos mandás un mobilero a entrevistar a un empresario gastronómico y a vos te dan ganas de abrazar al empresario gastronómico y decirle, hermano, ¿cómo te ayudo? Porque la verdad que la venís pasando mal vos, tu gente, los laburantes, los mozos. Mandás a ese mismo mobilero a una unidad de terapia intensiva y se te sube, se te frunce todo porque decís, quedan camas contados con dedos de la mano. La solución que tomes nunca va a encontrar el óptimo paretiano del que podrían hablar ustedes los economistas, porque no lo hay. Te vas a tener que bancar, a ver, el viejo dicho de la antigua Roma, o te bancás el remedio o te bancás la enfermedad. Lo que no podés hacer es no bancarte las dos cosas. Esa orfebrería en la política. Entonces lo que digo, y lo hemos visto, mirá, en tiempos pre-pandemia, Maxi, íbamos a tu programa y uno veía, o inclusive estando en la función pública, debates súper encendidos, que le metían a la gente un montón de picaceso, y terminaba el programa y vos encontrabas que esos mismos protagonistas decían, che, ¿tenés tiempo para ir a morfar? Dale, vamos. Y vos decís, no, en este contexto, vos no podés alimentar una situación que transmite inquietud, incertidumbre, porque el que está mirando tu programa tiene miedo. Entonces esto es como viajar en un avión y vos lo que esperás que si hay mucha turbulencia, y todos tenemos miedo a la turbulencia, el personal de a bordo salga con la mejor sonrisa, te diga que bueno, que es un rato, 15, 20 minutos, después va a volver el catering, que te tranquilice, aunque sepas en el fondo que a lo mejor ellos también tienen la duda. Ahora, si salen de la cabina, te abrazan y vos ves que el piloto y el copiloto se pelean, vos decís, esto termina mal. Entonces me parece que no es una apelación de buenismo, de decir, vamos, chicos, sean buenos. Es estrictamente vinculado con los intereses que administran cada uno de los poderes que intervienen en esta cuestión. Luis, ¿querés cerrar con algo? No, que de alguna manera en esta estrategia o en esta táctica o en este paso en falso del gobierno, lo que ha hecho es que en la oposición ya no se distingan lo que eran las palomas y los halcones, claro, ¿no? Sí. Y este es un problema para el gobierno, pero es también un problema para la Argentina. Una Argentina que se polariza, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con Gustavo, que todo esto tendría que ser finalmente un encuentro de consenso por un lado y de medidas técnicas de gestión, ¿no? No es así. En la Argentina se ha politizado desde el primer momento y ahora muchísimo más en tiempo electoral, ¿no? Vos sabés que el año pasado, cuando discutieron el tema de la coparticipación para la ciudad, que era algo que el propio Larreta reconocía, que tenía que devolver parte de la coparticipación y estaban en una mesa de negociación de cuántos puntos eran, y el presidente fue unilateralmente ahí fuera de esa mesa, le mojó la oreja o lo golpeó en la pelada a Larreta sin advertirle nada, un poco lo dejó ahí desacreditado frente a los halcones dentro de Juntos por el Cambio y demás. Yo pensaba, ojo que si en algún momento esto se complica, el presidente necesita que no haya del otro lado alguien que sea un halcón, digamos, ¿no? Que no haya... Porque si cualquiera se le planta, no solamente por Larreta, si cualquier gobernador se le planta hoy al presidente, el que está estamos en problema todos primero, porque es una pandemia que marca. Sí, claro. Pero el poder político es tan frágil en la Argentina, y el poder ejecutivo es tan frágil en la Argentina, no solamente con este presidente, con el anterior y el último gobierno de Cristina también, que estaba todos los días denunciando que había movimiento destituyente, no se sabía si llegaba al 10 de diciembre o no de 2015, ¿no? Entonces, me parece que la dinámica, digamos, que ha tomado esto... qué sé yo, tal vez el presidente crea que el tema de las clases es nodal, que sin eso se va a la catástrofe. Pero me parece, según hablamos recién con Eduardo López, que es uno de los infectólogos que ha asesorado y mucho al presidente, o con Luis Cámara, con otros de los asesores y demás, y dicen, bueno, mirá, hay muchas cosas para comenzar a restringir antes del tema ese. Y por ahí en ese se puede llegar a algún tipo de parámetro objetivo donde uno diga, bueno, si en 10 días esto no mejora, ahí sí
digamos, una negociación que efectivamente no ha habido, por lo menos no se conoce que haya habido. No, hubo decretazo. Maxi, vos nombraste la palabra clave, es negociación. Bien. El peor camino que puede hacerse es el de convertir esto en una cuestión de principios. Bien. Esto no es una cuestión de principios. Esto es una cuestión de coordinación de medidas. Vamos a decir, a ver, o por lo menos voy a decir lo que uno cree ver. Yo entiendo cuando el jefe de gobierno dice el presidente anuncia medidas y no consulta. Ahora también el presidente dice, che, pero cuando hicimos la restricción anterior, no le dieron ni bola. Exactamente. Aquella de las 11 de la noche, etc. Entonces yo digo, muchachos, a la mesa, a poner el traste en la silla y a encontrar este punto para no contagiar desde arriba hacia abajo incertidumbre y para resolver cuestiones que son muy específicas, porque si cada uno se va a esperar en un principio, los principios tienen un problema, los valores tienen un problema, no son negociables. Pero tanto es así lo que plantea Gustavo, es que en las alas extremas de uno y del otro lado de la grieta creen que es una cuestión de principios. Digamos, de un sector de la grieta dicen... Bueno, lo ha vuelto... Perdón. No, pero perdóname que lo voy a completar, no solamente con el tema de la educación. De un lado de la grieta dicen, la reta es Bolsonaro, no le importa nada, la reta es Bolsonaro y va a la catástrofe sanitaria. Y del otro lado de la grieta dicen, viste, es el peronismo, no le interesa la educación, no quieren saber nada y demás. Y yo estoy seguro que la situación no está en lo que plantean ni de un lado ni del otro de la grieta. Estoy seguro, digamos, lo conozco a Alberto Fernández, lo conozco a Horacio Rodríguez Larreta. Sé que Horacio Rodríguez Larreta no puede plantear una cuestión al estilo Bolsonaro, porque no la ha planteado nunca. Y sé que Alberto Fernández no puede plantear una cuestión de me importa lo que sea la educación, hay que cerrar, lo primero que cierro es eso. Ahora, en el medio está la negociación política, que efectivamente, por algo, que es lo que estamos tratando de analizar, no han logrado encaminar y prefieren la confrontación. A ver, ok, la secuencia de los hechos fue que Alberto Fernández desde un principio y su ministra de Salud habían considerado que no era necesario por el momento cerrar las aulas, ¿no? Después estuvo la presión desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires y sale el decretazo de Alberto Fernández que hace que la ciudad, digamos, finalmente no unifique a la oposición en términos de algo que es de principio, cuando en realidad acá lo que está en juego son medidas técnicas, volvemos a insistir, y consenso, pero no existió. Entonces digo, este paso en falso generó algo, como lo generó en su momento la 125, ¿viste? Digo que es una rebelión, digamos, que el gobierno no esperaba. Y me parece que esto es evidente. Ahora, hay que desandar los pasos, hay que desandar la judicialización, que es el fracaso de la política. En ese sentido estoy muy de acuerdo con todos ustedes. Tenemos que desandar el camino de la judicialización, tenemos que avanzar en la negociación política. Ahora, eso significa, ¿viste? Digamos, que existan los llamados por teléfono y que se baje el nivel de confrontación que nos hace bolsa a todos técnicamente. Ahora, Luis, ¿no te parece exagerado comparar con la 125? En la 125 había una formalidad, los productores estaban organizados no es exagerado. Ahora son unos padres que se presentaron en la justicia local. Es exagerado, pero es el mismo mecanismo. La 125, me parece que no tiene nada que ver con la 125. No, sí tiene algo que ver en términos de calidad, bien, no en términos de intensidad. Pero en términos de provocar, digamos, una reacción que no tenía nada que ver, digamos, que el año pasado no existió esto, ¿viste? Por una casi una provocación y un paso en falso en ese sentido. Después en intensidad no. Pero digamos, ¿viste? Yo soy politólogo, pongo cosas en cajones. Después esos cajones, ¿viste? Encierran algo más grande o más chico. Esto es una 125 chiquito, así estamos de acuerdo. Luis, gracias. Gustavo Marangoni, Tonelli. No, un placer como siempre. Gracias a los dos. Bueno, ahora tenés data del tema vacunación y vamos a hablar un poco de economía, que está pasando con el tema precios, que está pasando con el plan para la vivienda que ha lanzado el gobierno de nuevos créditos hipotecarios, a ver si esto va a estar efectivamente en la calle o no. Y cómo es este tema. Vamos a explicar el tema del bono para los médicos y el bono para los gastronómicos. Eso, hoy anunciaron bueno, ahora lo contás. No sabía, ¿quién lo anunció eso? No, salió en el boletín oficial, una ayuda, digamos, para un sector de gastronómicos. Adicional al tema del repro y esas cosas, que eran cosas muy chiquitas desde el punto de vista de la asistencia. A ver si podemos hablar unos minutos con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires,
Carlos Bianco, que está ahí en Tecnópolis, creo que están ahí con el tema de la campaña de vacunación en Tecnópolis. ¿Qué tal, Bianco? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy usted tuvo declaraciones fuertes con el tema, en la confrontación con la ciudad de Buenos Aires, diciendo que si la ciudad nos quería llevar a la anarquía no lo vamos a permitir o algo por el estilo, digamos, respecto a que Horacio Rodríguez Larreta con su actitud está agravando toda la situación sanitaria. ¿Es así? Sí, no es puntualmente con la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una situación general que se ha empezado a ser bastante preocupante, de que a partir de las determinaciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional y que nosotros hemos adoptado, más allá de la situación particular de la ciudad, el jefe político de Larreta y el jefe político de algunos de los intendentes de Juntos por el Cambio, claramente, hace unos 10 días dio una instrucción de no acatar las medidas del gobierno provincial y nacional. Hay un tuit, no lo estoy diciendo yo, es de público conocimiento. Antes de que se conozcan las medidas, ya hace 2 semanas, firmaron un documento oponiéndose a medidas que no conocían, pero además, en el momento en que sus propios funcionarios, porque yo cuando firman ese documento, cuando Horacio Rodríguez Larreta firma ese documento, estaba negociando, hablando, consensuando, dialogando con su jefe de gabinete y con su ministro de Salud para ver cuáles eran las medidas que tomábamos, y en el medio de eso aparece un documento diciendo que no las iban a adoptar, las propias medidas que ellos estaban adoptando. Lo mismo pasó con el gobernador de Mendoza, lo mismo pasó con el gobernador de Corrientes. Me parece que aquí hay una definición política muy clara del macrismo de salir a disputar territorio político, de salir a hacer política con la pandemia, en el peor momento además de la pandemia. Me parece una irresponsabilidad absoluta, lo digo realmente. Pero ¿ustedes verdaderamente creen así, digamos, que Larreta en este momento depende del jefe, está hablando de Macri, y que por eso Larreta cambia la actitud que ha tenido en el último año con la pandemia y directamente se somete a lo que quiere Macri? Digo, pues otros pueden hacer otra interpretación. Miren que Macri hasta hace 10 minutos estaba preocupado porque temía que Larreta lo jubilara, digamos, ¿no? Y que le copara el espacio. Pero bueno, ¿ustedes están convencidos de que Larreta hoy está manejado por Macri, y Macri lo que quiere es un desastre sanitario? ¿Esa es la interpretación? Mirá, voy a ser muy claro y muy sencillo y muy breve. En el mismo momento en que estábamos negociando esas restricciones, uno de esos funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estaba negociando con nosotros nos dijo, literal lo voy a decir, nosotros queremos cerrar, pero los libertarios de nuestro partido no nos dejan. La defensa descansa. ¿Quién fue ese funcionario que dijo eso? No lo voy a decir. Un funcionario importante en la negociación, cuando ustedes estaban negociando qué se cerraba y qué no en el área metropolitana. Sí, absolutamente. Ahora, bueno, en esa reunión recordemos, ¿no? Porque que estaba usted, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, también estaba por la ciudad el jefe de gabinete en ese momento en que en paralelo a la misma hora se reunía Juntos por el Cambio, estaba Felipe de Miguel. A mí se me ocurre que es el único funcionario. Estaba Felipe Miguel y estaba Santiago Cafiero también. Claro, estaban reunidos todos los jefes de gabinete. Una construcción periodística. Sí, y había más funcionarios, pero no importa quién lo dijo. Lo que quiero señalar es que expresa una situación interna a la oposición. Es que hay una oposición, una parte de la oposición que intenta, por lo menos nos lo dice a nosotros, tener un mayor grado de responsabilidad respecto a las medidas, y hay otra parte de la oposición que les mete presión. A ver, salgo un poquito de ese tema político, ¿no? Porque yo insisto que tanto Rodríguez Larreta como Alberto Fernández, como Axel Kicillof, se conocen y también conocen los límites de la política. También algunos podrán decir, bueno, Alberto es Albertítere, le dicen de los sectores extremos de Juntos por el Cambio, lo maneja Cristina, no puede hacer absolutamente nada y más. Bueno, cada uno tiene condicionantes dentro de su espacio político. Acá lo preocupante es que no coordinen la gestión, que es lo fundamental en este momento, ¿no? La gestión de una pandemia que está en su peor momento. Mirá, nosotros todo el tiempo estuvimos consensuando, coordinando medidas. De hecho, ese día, en esa misma reunión, es de público conocimiento, por eso lo digo, estábamos planteando una medida bastante más restrictiva que la que se tomó en ese momento, que era un cierre por 15 días para bajar los contagios.
efectivamente, y como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estaba de acuerdo en tomar esa medida en conjunto, nosotros creemos que esas medidas se tienen que tomar en conjunto, nos pusimos a hacer la letra chica de cuáles eran las medidas que sí podíamos tomar o cuáles no. No es que nosotros nos pusimos caprichosos a decir es esto o nada. Nosotros llevamos nuestra propuesta sobre la base de indicadores sanitarios, epidemiológicos, sobre la base del conocimiento científico, sobre la base de las múltiples reuniones que tenemos con nuestros expertos semanalmente. La ciudad llevó sus proyecciones, sus números, etcétera, no estaban de acuerdo en un cierre tan duro, entonces nos pusimos justamente a consensuar y a dialogar. Pero repito, en el mismo momento en que nosotros estábamos haciendo eso, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba con Macri, con la Mesa Nacional del PRO, firmando una nota que decía que no iban a respetar las normativas que se establezcan desde el Gobierno Nacional. La verdad que uno puede hacer todo el esfuerzo que se le ocurra para coordinar, pero si del otro lado no están dispuestos y sobre todo si en el mismo momento en que uno está consensuando están haciendo una operación política, es muy difícil, realmente es muy difícil. Nosotros no tenemos problema en consensuar las medidas, es lo que hicimos desde el comienzo de la pandemia. Pero bueno, me parece que hemos llegado a un límite en el que se ha avanzado con la judicialización de las decisiones sanitarias en el medio de la pandemia. ¿Qué tiene que decir un juez en el medio de la pandemia respecto de cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando? Y encima, si ese juez no tiene las competencias, no tiene el conocimiento, me parece una aberración jurídica por un lado, política por el otro. ¿Por qué le dan tanta importancia en este momento que coincidimos? Hay una situación, dicen los expertos, recién lo estamos analizando, muy compleja en términos de contagio, de ocupación de las terapias intensivas, en particular en el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires, donde se ve una ocupación de más del 80% de las camas, con algunos sanatorios y clínicas importantes que están totalmente llenas en sus terapias intensivas. Pero ¿por qué le dan ustedes tanta importancia al tema de las clases presenciales, la necesidad de suspenderlo estos 15 días, cuando ahí en ese punto, ahí los expertos dicen, bueno, hay evidencia para uno y otro lado, no es realmente el sector más importante en este momento para cerrar? Mira, si vos analizás individualmente cada uno de los sectores, te van a decir, en los teatros no hay contagios, en los cines no hay contagios, en los comercios no hay contagios, en las escuelas no hay contagios. Ninguno va a decir que tiene contagios. El problema es que en todos los lugares se producen contagios. Lo que se tomó fue una serie de medidas que incluían una suspensión temporal de la presencialidad por 15 días, no es la suspensión de las clases, es una suspensión temporal porque sabemos que la circulación de personas que está vinculada con todos los chicos que van a la escuela, en la capital y en la provincia, todos los chicos que van a la escuela, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que van a la escuela, todos los padres y madres que llevan a sus hijos a la escuela, si vos pones eso al mismo tiempo en funcionamiento, multiplica muchísimo la circulación. Y lo que hay que hacer en este momento para salvar vidas, más allá de lo que estamos haciendo acá, que es vacunar a toda la población de mayor riesgo de la provincia de Buenos Aires, es que hay que reducir la circulación como sea, porque con la reducción de la circulación caen los contagios, caen las internaciones y caen las muertes. Es que no es tan difícil explicarlo, lo hemos explicado hasta el cansancio. No fue lo primero tampoco que se definió, hubieron otras medidas antes, pero en términos de magnitud respecto de la circulación, todo lo que se mueve en torno a la presencialidad de las clases es muy alto. Por eso se decidió una suspensión temporal, no, repito, no de las clases, sino de la presencialidad. A ver, una pregunta de Damián Glanz y le hago una última pregunta del tema vacunación, a cuenta de lo que están haciendo en Tecnópolis y de cómo viene la vacunación en la provincia de Buenos Aires. A ver. Sí, ¿qué criterio epidemiológico van a tomar para que puedan volver las clases a ser presenciales? Digamos, cuando vuelvan a esa mesa de negociación con la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, ¿cuál sería, en qué momento consideran que se podría volver a la presencialidad? Mira, esta es una medida que tiene un principio y un fin. Está vigente hasta el 30 de abril. Nosotros lo que esperamos es que estas medidas que hemos tomado, que hemos adoptado, que estamos tratando de que se cumplan de la mejor medida posible en la provincia de Buenos Aires, gran parte de esas medidas, la verdad que quiero agradecer al pueblo bonaerense que se están cumpliendo con absoluta responsabilidad. Probablemente las principales medidas tengan que ver con las restricciones en la nocturnidad, la circulación, a la apertura de comercios. Cuando uno va por cualquier distrito del conurbano bonaerense, a la noche está todo cerrado y la gente está en sus casas respetando masivamente la normativa. Si nosotros somos capaces de poder por lo menos estabilizar el nivel de contagios en este nivel y eventualmente lograr que caiga un poquito, va a haber sido una medida exitosa y a partir del 30 de abril expira la medida y se volverá a la situación anterior.
Bien, el tema de vacunación, dejemos de lado el tema de que bueno, la circulación, la verdad que también acá en la ciudad, pero en el Gran Buenos Aires, durante el día, pero bueno, está permitido, efectivamente, en las ferias, bueno, lo mostramos en La Salada, en Bernal, en distintos lugares hay mucha circulación, pero bueno, eso hoy está autorizado. Otro tema es el transporte público, digamos, ¿no? En hora pico, que es un tema recurrente, pero bueno, también están las normas, hay que ver después si se cumplen. El tema de la vacunación, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo viene el criterio? No me voy a meter en el tema de la vacunación VIP, algunos escándalos con la militancia política y demás, sino que quiero saber cómo es hoy el criterio de vacunación por edades en la provincia de Buenos Aires. Hoy la ciudad de Buenos Aires está recién empezando a vacunar mayores de 65 años. Sí, hoy abrió la inscripción. Claro, fue un criterio que tuvo la ciudad de Buenos Aires de solo mayores de 80, después mayores de 75, 70 y recién ahora están mayores de 65. ¿Cómo viene la vacunación de los distintos grupos en la provincia de Buenos Aires? Porque tengo entendido que en la provincia sí hay, no sé, 60 años vacunados o mayores de 60 que ya vienen vacunando. Pero bueno, ¿cómo viene hoy el criterio de los grupos de vacunación? Sí, mira, hoy estamos vacunando fundamentalmente dos grupos. Acá en este vacunatorio en particular, mayores de 70, pero en otros vacunatorios también estamos vacunando mayores de 60 con enfermedades de base. Eso es lo que queremos completar como primer hito de vacunación. Estamos a cerca de 200.000 dosis de aplicación de dosis para llegar a terminar ese primer hito que marcó el gobernador, pero además ya vacunamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, al 52% de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que sabemos que otras jurisdicciones decidieron no vacunarlos masivamente. Nosotros vacunamos al 52%, al 30% del personal de seguridad de la provincia, y con las próximas vacunas que lleguen vamos a empezar a vacunar a todos los mayores de 60, no solo los que tienen alguna enfermedad de base, entre 60 y 70 años, y obviamente a los mayores de 50 que tengan alguna enfermedad de base. Y así vamos a seguir en escalerita, digamos, independientemente de la priorización de algún grupo particular que sea necesario. Pero un poco ese es el esquema de... Está bien, el esquema de la provincia... Que vamos a seguir vacunando. El esquema de la provincia es, cualquiera se puede anotar cualquier día en la app de vacunación, ahí está la app de la provincia, a ver si la buscan. Se anota y después cuando le llega el turno le llegará. El esquema de la ciudad es cuando se habilita el turno... Se habilita el grupo etario. El grupo etario, ahí, por ejemplo, claro, hoy se tenían que inscribir los mayores de 65. En algunos casos, ahí vi que hay algunos que se inscribieron hoy a la mañana y que hoy a la tarde los estaban vacunando. Pero bueno, es en el momento en que se habilita el grupo. En la provincia todo el tiempo se puede habilitar, aún el que sabe que lo van a vacunar dentro de varios meses porque no está ninguno de los grupos de riesgo. Sí, nosotros desde el 23 de diciembre permitimos la preinscripción de todas las personas, obviamente los menores de 18 años no, porque no está habilitada la vacuna para los menores de 18 años, pero a partir del 23 de diciembre toda aquella persona que se quería vacunar se preinscribió, y en la medida que vamos habilitando los distintos segmentos etarios o grupos poblacionales con algún riesgo, se los va convocando en un sistema de sorteo. Esto lo quiero aclarar porque también hay permanentemente consultas. No es que si yo me anoté el 23 de diciembre tengo prioridad sobre el que se anotó anteayer. No, van todos al mismo bolillero, si forman parte del mismo grupo poblacional, va a ser elegido de acuerdo a un algoritmo que tiene el sistema, absolutamente inviolable y transparente, y va a ser asignado a la vacunación. Bien, Bianco, gracias, muy amable. Ahí estaba el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Veamos la placa, tenés la placa ahí de Barrio Nuevo sobre cómo viene el tema de la vacunación, que quiero hacer un punto con los mayores de 80 años, que ahí hay que ver cómo se avanza, porque es un poquito frenado. En la provincia es www.gba. Ahí está. Bueno, esa es una. La otra, la app directamente es www.gba.gov.ar /vacunate/. Vos te anotás ahí y después esperás, digamos, lo que vimos en la provincia. De hecho, yo me anoté ahí, obviamente serán, no sé, en los próximos meses, en algún momento, después que pasen todos los grupos de riesgo. En el caso de la ciudad, es cuando van habilitando. Por ejemplo, ustedes que son menores de 50 años, no se pueden anotar hoy en la ciudad. No. Se van anotando, es otro criterio, se van anotando cuando habilitan el grupo de riesgo. Por ejemplo, hoy habilitaron
más de 65 años y ahí se pueden ya anotar y les informan inmediatamente. Sí, lo que sí cambió en la Claro. ciudad, Maxi, es que hasta hace un mes se habilitaba con un cupo. Si había 22.000 vacunas, ahora no, ahora vos te preinscribís a ese grupo etario y en la medida en que van asignando turnos, cuando llegan más vacunas, le asignan al que ya se preinscribió. O sea, no está ese cupo que antes generaba esa desesperación, había que apurarse para lograr preinscribirse. Ahora todo aquel que forma parte del grupo etario se preinscribe, pero eso sí, recibe el turno a medida que la ciudad va disponiendo de dosis. Bueno, es muy importante esto que contás. Por ejemplo, en la ciudad hoy uno de 55 años, 50 años, 60 años no se puede anotar. No. Pero mayores de 65 años se pueden anotar. No quiere decir que ya le van a asignar el turno. Eso va a depender de la disponibilidad de vacunas, pero ya se pueden anotar. En la provincia de Buenos Aires cualquiera se puede anotar. Ahora le van a informar en su momento si lo van a vacunar o no y le van a dar la fecha en su momento y eso va a depender, más allá del tema de la militancia, las intendencias, todo lo que venimos contando, va a depender de los grupos por prioridad. Respecto a la vacunación nacional, lo que vemos es que, fíjense, la línea roja son más de 80 años y hoy están el 70,5% de los mayores de 80 años vacunados, ¿no? Y fíjense la línea esta de color más marrón, ocre, que son los de entre 70 y 79 años, que ya está casi el 75% vacunado. Sigue creciendo muy fuertemente esta línea entre 70 y 79 años para arriba, pero la de 80 un poco que se ha mesetado. Entonces, ojo que ahí es muy importante que la gente se inscriba o que los familiares se inscriban a los mayores de 80 años para poder identificarlos bien y seguir vacunando, o que obviamente las distintas jurisdicciones puedan identificarlos, llamarlos y decirles que efectivamente tienen la posibilidad de vacunarse. Y entre 60 y 69 años, todavía esto viene muy atrasado, se está llegando recién al 35% del total de ese grupo etario con vacunación, pero la curva sigue para arriba, digamos, lo cual está bien. El tema es que no se te planche la curva, sobre todo cuando todavía faltan 3 de cada 10 mayores de 80 años vacunar y la curva parece media planchada, como que no sé qué está pasando ahí, después lo vamos a consultar, pero bueno, que está faltando seguir vacunando a buen ritmo a los mayores de 80 años. Y es importante, Maxi, aclarar que aunque no esté en este momento, no están invitando a los mayores de 80 a vacunarse, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, siempre está abierta la inscripción para los grupos de acuerdo a la edad que ya pasaron. Es decir, que no tienen que esperar a que los convoquen. Una persona de más de 80 años en cualquier momento en la Ciudad de Buenos Aires se puede inscribir y tiene prioridad por sobre el de 65 que se está inscribiendo en el día de hoy. Me decían en la Ciudad de Buenos Aires que se ameseta la curva en más de 80, pero porque no se van a vacunar los abuelos. Bueno, lo que estoy contando, hay que ir a buscarlos. Es importante hay que ir a buscarlos o lo que llamen. Sí, de hecho, hay un sistema para convocar a que lo busquen en la casa. Bueno, vamos a hablar y cerramos el capítulo de lo que está pasando con la crisis sanitaria y nos metemos de lleno en el tema económico. Está el doctor Duin, que es miembro de la Asociación de Terapias Intensivas. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. No, gracias a usted, Maxi, por la invitación. Bueno, doctor, ¿cómo está la situación de las terapias intensivas en este momento en el área metropolitana? A ver, para aclarar, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires. Yo creo que ha llegado el momento de dejar los eufemismos de lado y reconocer que estamos colapsando, que la capacidad del sistema está prácticamente agotada y que no hay resto. Esto es el resumen. Después podemos recrearlo de distintas formas. Pero estamos ante una catástrofe sanitaria que no tiene precedentes. El crecimiento de los contagios es explosivo. En la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro, tiene un promedio de contagios en la última semana que es el doble del pico de la primera ola. Y por otro lado, el sistema sanitario, que está más debilitado, que está más endeble de lo que estuvo en la primera ola, está llegando a su saturación. Y estamos hablando de saturación del número de camas, ni le cuento de lo que es el cuello de botella, de lo que es la limitante de la velocidad de funcionamiento, que somos los intensivistas. Estamos en un proceso
de aniquilación terminal. El agotamiento, la fatiga que tenemos, no es un tema menor, no es algo que sea un sentimiento solamente que llevamos nosotros. Esto impacta directamente en la atención de los pacientes. Entonces, la verdad que a mí me parece a veces surrealista escuchar discusiones acerca de la presencialidad en la escuela, cuando lo único que podemos hacer, no ya digo para evitar, para minimizar esta catástrofe que está en curso, es aumentar las restricciones. Verdaderamente no entiendo la resistencia a las restricciones. Las consecuencias que puede tener son catastróficas. Doctor, usted está en el Otamendi, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, cuéntenos un poco qué pasa con el sistema privado y el público, y si hay diferencias en la ciudad, en el Gran Buenos Aires. Hay clínicas y sanatorios privados que están ya cerca de la capacidad total de terapias intensivas colmada. Mira, yo no voy a hablar de la situación particular del Otamendi, pero el sistema privado ya hace muchos días que está con un compromiso extremo. Esto Velocopit lo viene diciendo hace semanas. En este momento hay pacientes que pasan largas horas dando vuelta en ambulancias o en sus propias casas antes de poder ser internados. Se está tornando una quimera conseguir una cama en terapia intensiva. Y esto no es solamente en las ciudades, también en el conurbano, y no es solamente en el sistema privado, sino que también el sistema público se está comprometiendo de forma creciente. Yo escuchaba declaraciones recién de un negador serial que decía que hace pocos días que la ocupación de la terapia intensiva era del 60% y ahora admite que le quedan 2 camas. Mire, no sé a quién se refiere. Bueno, la misma persona que dijo que estamos en estado de sitio. Un director de un hospital. Sí. Bueno, pero concretamente, tenemos que pensar muy bien. Estamos en tiempo de descuento y perdiendo por goleada. Usted está diciendo directamente que ya está, en muchos casos, el colapso o la saturación de las terapias intensivas. Sí, esta es la vivencia que tenemos, la vivencia que tenemos diariamente, los equilibrios que estamos haciendo para poder internar pacientes en terapia intensiva, pero esto lo pueden hablar con cualquier referente de una prepaga de la ciudad de Buenos Aires, que por otra parte atiende el 80% de la población, y le va a contar las mismas penurias. Bueno, es un poco lo que contábamos. Hemos hablado incluso no solamente en la ciudad, hablamos también con el Hospital Austral y tienen también la capacidad total colmada de la terapia intensiva, digamos. Sí, venimos contando eso, digamos, que hay una situación muy, muy delicada, y en el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires, que atiende el 80% de las internaciones, contábamos, tiene 1.500 camas el sistema privado, entre prepagas, sanatorios privados y obras sociales, contra 450 que tiene el sistema público en la ciudad, y el sistema privado está en promedio en el 82%, pero hay muchos casos, muchos sanatorios que están en la totalidad totalmente llenos. Mire, en un relevamiento que hizo la Sociedad de Terapia Intensiva la semana pasada, la ocupación en el sistema público y privado de El AMBA era del 95%. Y en estos pocos días yo puedo asegurarle que la situación se ha agravado considerablemente. ¿No cree que pueda aliviar un poco el tema de las externaciones de patologías no COVID? No, eso es una fantasía. ¿Por qué? Porque, mire, algún funcionario ha planteado que la situación va a mejorar cuando se suspendan las cirugías programadas. El impacto que las cirugías programadas tienen en la ocupación de terapia intensiva en este momento es absolutamente marginal.
Y por otra parte, nosotros tenemos que seguir atendiendo otras patologías en terapia intensiva. Con el grado altísimo que hay de circulación, el trauma, que es una patología epidémica, está también en su máximo exponente. Entonces, si un paciente tiene un politraumatismo, si tiene una peritonitis, nosotros no podemos dejar de atenderlo. Por supuesto. Claro, el año pasado, Maxi, a esta altura no había incidentes viales, porque estábamos encerrados. Claro, porque estaba todo cerrado. Ahora cuando habla del trauma, está hablando de los accidentes que hay todo el tiempo en el área metropolitana en gran cantidad y que llegan a los hospitales, a las urgencias y que terminan, obviamente, en caso de intervención quirúrgica o terapia. Mire, yo estoy muy preocupado por un relato que se ha construido que minimiza la gravedad de la situación epidemiológica y habla también de lo robusto que está el sistema sanitario. Ni una ni otra cosa es cierta. Estamos colapsando. Está claro, doctor Dubín, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ahí estaba el Buenos doctor días. Arnaldo Dubín de la Sociedad de Terapia Intensiva y intensivista del Sanatorio Otamendi. Bueno, ¿qué pasa con los precios? Y ahora hablamos del tema de créditos hipotecarios y también el tema gastronómico, saber qué va a pasar con los gastronómicos. Mira, en las últimas horas, hoy mismo, el gobierno anunció 3 maneras de, justamente en medio de la inflación alta, elevada, sobre todo en alimentos. Bueno, por un lado se reunió ayer con las empresas, tomó distintas medidas. Hoy habrá una nueva reunión, Maxi, y esto ¿por qué es importante? Porque se abrió una negociación con las empresas justamente para lanzar una canasta de alimentos básicos con precios congelados de acá hasta fin de año. A cambio justamente de tener precios congelados, lo que les quiere dar el gobierno a las empresas, la señal es, bueno, se termina precios máximos, ese conjunto de 70.000 precios que hoy está vigente, que mantiene una dura pulseada del gobierno justamente con las empresas fabricantes, porque las empresas piden aumentos y el gobierno no se lo quiere dar. Una manera de zanjar esa diferencia sería que las propias empresas presenten, y en eso están negociando, un plan de productos de la canasta básica que queden congelados de acá hasta fin de año, y el resto, lo que no sean productos de la canasta básica, van a tener aumentos. ¿Sabés los aumentos que va a haber en el resto de los que no queden congelados? Y en los que quede congelado va a haber desabastecimiento. Bueno, por eso. Muy sencillo. No, pero por eso están, como son las propias empresas las que tienen que presentar, digamos, qué productos pueden mantener congelados y cuáles no, es obvio que lo que va a pasar es que los que puedan mantener congelados una canasta básica y el resto va a aumentar para compensarle en los balances de las empresas. Lo que esos no productos va a haber, como ha ocurrido otras veces, escasez en las góndolas de desabastecimiento. Bueno, el Observatorio de Precios se lanzó hoy, como digamos, fue un anuncio la semana pasada, se convoca a las asociaciones de defensa del consumidor para monitorear justamente que se cumplan los precios y sobre todo el abastecimiento. Hoy el gobierno tiene 2 focos. Uno, esta negociación que te decía con las empresas fabricantes. La otra es que haya abastecimiento en los supermercados, que es lo que hoy está fallando en algunos rubros. Y el último punto, y esto también apareció hoy en el boletín oficial, es el nuevo registro de exportaciones de carne. ¿Te acuerdas que ahí el gobierno lo que había dicho, Paula Español le había dicho, no me va a temblar el pulso para suspender las exportaciones? Como eso no avanzó, el gobierno no quiere suspender las exportaciones porque necesita divisas. Bueno, el punto intermedio es esto, justamente un nuevo registro para monitorear precios y abastecimiento en el mercado local de carne. Bueno, más allá de las medidas, de la guitarra, de la Secretaría de Comercio, de esto y demás, el que dijo que la inflación es un problema netamente macroeconómico fue el ministro Martín Guzmán. Que obviamente lo entiende, el problema es cómo lo abordás en este contexto, que es muy difícil. Hoy tenemos muy poquito tiempo, pero mañana vamos a explicar las 3 alertas muy nítidas que están sonando en la economía en medio de la segunda ola y pueden generar una tormenta perfecta. La primera, sin duda, es la inflación. El 4,8% de marzo es una inflación fuera de control. Cuando estás anclando tarifas de servicios públicos, cuando tenés el dólar en marzo
el oficial, que redujiste al mínimo la mini devaluación diaria. Estás usando todas las anclas, los precios máximos, todo, y tuviste 4,8% de inflación. Si esto no se desacelera en los próximos 2 o 3 meses de manera importante, y tenés un problema enorme, gigantesco. Se te deshace todo, no solamente en términos de caída del poder adquisitivo salarial por 4º año consecutivo, mayores demandas de reapertura de paritaria, de bonos compensatorios de mayor gasto público, sino también de atraso cambiario, porque estás usando el dólar para frenar la inflación y la inflación sigue galopando libremente. En cualquier momento se disparan de nuevo las expectativas de que en algún momento vas a tener que devaluar después de las elecciones. Mañana lo vamos a explicar bien, pero ojo que hay una situación muy, pero muy delicada con los precios, que no solamente fue el 4,8% de marzo, sino lo que está pasando en abril, con los números de inflación y en particular los números de la inflación de alimentos. Después de la tanda explicás el tema de la soja a $540, que es la única buena que aparece en el horizonte, mucho viento a favor, y eso es gracias a China. Ahora vas a explicar por qué está volando el mayor nivel de precios en los últimos 7 años de la soja. Vamos a la tanda y ya volvemos. Bueno, atención, vamos a hablar del tema soja, pero antes querías hacer un llamado en Villegas, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, de la cual Carlitos es oriundo. Estaba viendo Bunge soy yo, que es una ciudad más grande cerca de Villegas. Bueno, está bien. No me lo bajes. Villegas, que la verdad que es una ciudad muy linda y muy querida, está viviendo un momento muy delicado porque se dispararon los casos. Están volviendo a fase 2, tengo entendido, con restricciones, y están muy preocupados por el sistema de salud, Carlos. Sí, bueno, está colapsado realmente el sistema de salud y hay una campaña de la cooperadora del Hospital Municipal, no sé si está por ahí el CBU, sí. Para poner en el graph. La idea es que los que quieran y puedan colaborar, es bienvenida la colaboración porque todo va a más equipamiento para el Hospital Municipal, que dicho sea de paso es un orgullo también para toda la región ese hospital. Ahí en Villegas, que es una localidad de 30.000, 40.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de un poquito del tema de soja. Sí. Récord hoy, arriba de los $540. ¿Por qué está ocurriendo esto? 542 llegó en un momento de la mañana. En Chicago la posición mayo. Es decir, los contratos a futuro en mayo, que es el récord máximo de los últimos 7 años. Aquí en Rosario está $340 al oficial, que son $200 que se mete en el bolso el productor si quiere dolarizar. Pero en Chicago, $542. Esto es buenísimo para la economía argentina y tiene que ver fundamentalmente con que China está acelerando la demanda, fundamentalmente los sectores pecuarios de China que demandan mucha soja, también con la sequía que hubo en toda Latinoamérica. Vos sabés que Estados Unidos es el principal productor, lo sigue Brasil y después está Argentina, el tercer productor mundial de soja y uno de los principales exportadores mundiales de soja. Hubo sequía aquí, por eso va a haber menos cantidad de toneladas y eso hace que paradójicamente el precio suba. Y después también toda la incertidumbre económica internacional que fortalece el precio de los commodities. Si vos tenés en cuenta que más del 50% de las exportaciones argentinas las explica este porotito, imagínate que no deja de ser una gran noticia. China, ¿no?, va a crecer este año entre 8 y 9%. El año pasado no cayó, creció 1%, que para los chinos fue una recesión terrible, entre 8 y 9%. Y está sosteniendo el precio de los alimentos, pues es el principal importador de alimentos del mundo. De proteína. Entre ellos, efectivamente, el tema de la soja, que sirve para engordar el ganado. Y decimos soja, Maxi, porque es la estrella, pero está el maíz para arriba, el trigo para arriba, es decir, la tendencia es que todas las commodities alimenticias van para arriba, es un buen dato para la Argentina. Sí. El cálculo es ajustando incluso la cosecha y demás, que Argentina este año puede tener entre 4.500 y 5.000 millones de dólares extra respecto a las previsiones que se hacían en septiembre. Sí. Ha aumentado 80% el precio, o casi 80% con este valor pico en los últimos 6 meses. Sí. Cambió completamente el escenario. Estamos en una soja de ¿cuánto era? $340. 340, y claro. Ahora está en 540. En 540. Y fíjate qué paradójico, perdóname, en línea con lo que decía Claudito, que
La cadena de la soja salió con un comunicado hoy a la mañana. El mismo día en que la oleaginosa alcanza el precio máximo, salió con un comunicado a pedirle al gobierno que nos dejen producir para ayudar a la Argentina. Y la preocupación está con esta medida que contaba Claudio para con las carnes, que también afecta a la producción de leche y a la producción de granos, que tienen que informar las exportaciones. Siguen exportando, ¿no? Pero bueno, se asustan los exportadores. Ayer los exportadores liquidaron 260 millones de dólares acá en el Banco Central. Fue el monto más grande del año. Y el Banco Ahora Central viene compró 140 la temporada alta millones. de ingreso de dólares a la Argentina. Claro. Hay que seguir muy de cerca que el Banco Central compre la mayor cantidad de dólares posibles. Abril, mayo, junio, estos 3 meses, porque después viene la sequía de dólares en la última parte del año y además viene el calendario electoral, toda la situación de mayor incertidumbre, además de lo que está sucediendo con la segunda ola. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos, cuenta Damián Glanz la guerra judicial, cómo está la guerra judicial por las clases en la ciudad de Buenos Aires, qué es lo que ha determinado este último fallo respecto a que no son obligatorias, son voluntarias o optativas las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cómo viene esa pulseada entre Larreta y Alberto Fernández. Y hablamos también de esto que decíamos, qué pasa con los gastronómicos, el bono para gastronómicos y personal de salud, y si vuelven los créditos hipotecarios, ¿para quién?